dos tipos de relajantes, los relajantes despolarizantes y los relajantes no despolarizantes. Esto es de acuerdo a su mecanismo de acción que tienen los relajantes musculares. En el caso de la succinilcolina, es un relajante despolarizante y vamos a ver ahora en esta presentación por qué es un relajante despolarizante y cómo es su efecto y por qué se sigue usando en la práctica clínica, a pesar de que tiene algunas características que podríamos decir que no son agradables para el paciente. ¿Se considera como una de las drogas de mayor uso en la clínica actual? No. Se usa más que todo este medicamento cuando se presume que el paciente está con estómago lleno porque es un relajante de acción ultra corta. ¿Ok? Se usa cada vez menos en el adulto por las características que tiene, ¿no? Y casi ya no se usa en niños porque asociado con la administración de los agentes inhalatorios que también ya hemos hablado, puede desencadenar un cuadro que se llama la hipertermia maligna, por lo que no se está indicado su uso en niños. Comparado con los otros relajantes musculares que tenemos actualmente, la succinilcolina se sigue usando porque nos da una relajación profunda comparado con el relajante no despolarizante, por ejemplo con el rocuronio. Tiene una rápida inicio de acción y su duración es cortísima, es ultra corta. Por estas características que tiene la succinilcolina es que aún se sigue usando en los quirófanos cuando se presume que el paciente está con estómago lleno o cuando se presume que vamos a tener un evento de una intubación difícil. ¿Y por qué? Porque como actúa tan rápidamente y rápidamente se elimina, estamos hablando que en menos de 5 minutos este relajante ya terminó de hacer efecto. Significa que si el paciente no pudo ser intubado, a los 5 minutos el paciente va a respirar en forma espontánea. A diferencia de los otros relajantes no despolarizantes, que los más cortos, como el mibacurio, que es el más corto de todos, para que su efecto deje de hacerse en el paciente, estamos hablando algo de 15 a 20 minutos. Entonces vamos a hablar entonces ahora de la succinilcolina. También conocida como suxametonio, corresponde a dos moléculas de acetilcolina unidas por sus radicales cuaternarios y formando una molécula que se llama succinilcolina. Por esta característica de parecerse a la acetilcolina, es que de esa manera ingresa a la placa mioneural, ¿no? Acuérdense que la acetilcolina es el transmisor de la despolarización a través de la placa mioneural. Se asemeja en su característica química, por lo que ocupa el receptor de la acetilcolina, haciendo que la acetilcolina no produzca su efecto. Y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, cómo actúa. Este producto es fuertemente soluble en agua, se degrada por el calor, la luz y el pH alcalino y se conserva entre 4 a 10 grados centígrados. Este es un frasco que viene en una solución líquida, que por lo general es un frasquito ámbar, ¿verdad? Por esta característica que se puede degradar por la luz. Como le referí antes, ¿no? ¿Cómo actúa? Tiene un efecto agonista sobre los receptores nicotínicos pre y postsinápticos de la placa motora. Entonces, se mete en el receptor, como es parecido a la acetilcolina, su estructura química, se mete en el receptor de la acetilcolina, produce la despolarización de la membrana postsináptica, de modo que el potencial de la membrana va a exceder el umbral necesario para que se genere un nuevo potencial de acción y se hace insensible a estímulos siguientes. Esto ocurre en la membrana postsináptica. Al no haber repolarización, se produce una parálisis flácida que se traduce clínicamente en relajación muscular. Entonces, en la placa pre y postsináptica ingresa al receptor de la acetilcolina
bloquea que la acetilcolina produzca la despolarización y hace que se pueda generar un potencial de acción, pero que no es transmitido subsiguientemente. Y al no haber repolarización, se produce luego de esta estimulación primaria, se produce la parálisis flácida. Por eso que cuando administramos succinilcolina a un paciente, el paciente al inicio va a presentar fasciculaciones, porque es la estimulación inicial que podría semejar, ya que se parece a la acetilcolina. Y posteriormente, como se adhiere fuertemente al receptor, la acetilcolina, hace que no haya una repolarización y se produce, después de estas fasciculaciones iniciales, se produce una parálisis. A diferencia de la acetilcolina, que es rápidamente metabolizada, la succinilcolina va a permanecer varios minutos en esta biofase, significa en la hendidura sináptica, y que imposibilita la despolarización de la membrana. Para que se produzca un bloqueo de la despolarización y de la transmisión neuromuscular, dice que solo es necesario que un 10% de los receptores postsinápticos estén bloqueados. La succinilcolina también dice activa receptores presinápticos, produciendo los impulsos autodrómicos y antidrómicos que se propagan por toda la unidad motora y son los que producen estas fasciculaciones o que se interpretan como contracciones desordenadas de las fibras musculares inervadas, que se traducen en fasciculaciones. Y es por esta característica que tienen, es que algunos pacientes, después que se les coloca succinilcolina, pueden sentir mialgias, porque al producir fasciculaciones, el paciente está dormido, está sedado, pero puede presentar este dolor cuando estas fasciculaciones han sido muy severas. Y por ende es que ya no se utilizan los relajantes despolarizantes como la succinilcolina. Sin embargo, por su rápido efecto que tiene y por su rápida eliminación, se utiliza en pacientes con estómago lleno para evitar que el paciente vomite, indudablemente, porque provoca una parálisis rápida y rápidamente el paciente va a empezar a respirar de forma espontánea, y también se utiliza para intubaciones difíciles, de igual manera. Pues acá tenemos el mecanismo de acción que ya les mencioné. Se pega al receptor de la acetilcolina, ¿no? Semeja a la acetilcolina, hace que los impulsos que la membrana presináptica está liberando, que son las fasciculaciones, no sean transmitidas y por ende se evita la despolarización de la membrana y la repolarización de la misma. ¿Cuál es la farmacocinética de la succinilcolina? Es degradada en el plasma, por eso es que rápidamente se elimina mediante hidrólisis enzimática, y su corta duración de acción se debe a esto, a la hidrólisis rápida que ocurre a nivel plasmático y secundariamente a su rápida redistribución. Puede ser administrado por vía endovenosa en pacientes que tienen una actividad normal de colinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina en la placa neuronal, sufre una rápida disminución de la concentración plasmática y la vía media de eliminación es de 2 a 4 minutos. Por eso que a los 5 minutos de una dosis de inducción de succinilcolina, el paciente, pasado este tiempo, el paciente sale de la parálisis y comienza a respirar de forma espontánea. No atraviesa la barrera hematoencefálica ni la barrera placentaria, pues se encuentra altamente ionizado en el plasma. Los estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos actuales nos hablan de una vida media de eliminación de 47 segundos. Imagínense, apenas se está administrando, rápidamente se está eliminando, empieza su proceso de eliminación. Con respecto al metabolismo, ya hemos señalado de que la enzima acetilcolinesterasa que está presente en la unión neuromuscular es la responsable del metabolismo de la succinilcolina. Estos metabolitos que produce de la degradación
por esta enzima no tienen efecto tóxico. Existen en el organismo la acetilcolinesterasa y la colinesterasa plasmática, llamada también pseudocolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la que metaboliza la acetilcolina. El neurotransmisor de la unión neuromuscular se encuentran fundamentalmente en la sustancia blanca del sistema nervioso central, en los ganglios políticos, en la placa neuromuscular y en los eritrocitos. Los anticolinsterásicos, como la mestrimine, el hidrofonio y la piridostigmina, van a inhibir esta enzima, aumentando los niveles de acetilcolina y revirtiendo así el efecto del bloqueo competitivo de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. ¿Ok? Entonces, los medicamentos que se usan para revertir el efecto de los relajantes son los anticolinsterásicos que estamos mencionando en esta diapositiva. ¿Qué es la característica principal del bloqueo con los relajantes despolarizantes? En general se señala que da un bloqueo rápido y de gran profundidad. ¿Qué significa? Que a los 40 y 50 segundos después de su administración endovenosa de la succinilcolina, nosotros vamos a tener una relajación de tal manera que haya una apertura global de las cuerdas vocales para hacer el proceso de intubación orotraqueal. También se ha visto que la administración endovenosa va a producir rápidamente las fasciculaciones que hemos mencionado y hemos explicado por qué se producen, que está en relación a la dosis y a la cantidad de la masa muscular del paciente. Una dosis de 1 miligramo por kilo, que es la dosis de relajación en una inducción, va a producir una completa desaparición de la respuesta al estímulo único y excelentes condiciones de intubación a los 60 segundos. En la práctica clínica se administra una dosis mayor para producir el bloqueo, ya que la mayor parte de esta dosis que se administra nunca va a alcanzar la unión neuromuscular y es rápidamente degradada por la colinesterasa plasmática. La duración de acción también es proporcional a la dosis y depende también de la actividad de la colinesterasa plasmática. En general, la recuperación se da entre los 4 a 8 minutos y se completa entre los 15 a 20 minutos. Entre los efectos colaterales de la succinilcolina se tiene la activación directa de los receptores colinérgicos cardíacos, y por esta acción es que cuando nosotros administramos succinilcolina, el paciente puede empezar a producir un poco de cialorrea. La dosis de intubación de la succinilcolina, entonces, es de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Solo se utiliza en una sola dosis, solo para hacer la intubación orotraqueal. No se puede usar más de dosis de succinil ni dárselo en una infusión en bomba, en una infusión continua. A diferencia de los otros relajantes, que son los relajantes no despolarizantes, que vamos a hablar a continuación. ¿Cuáles son los efectos secundarios entonces de la succinilcolina? Son las fasciculaciones que ya hemos mencionado, sobre todo en los adultos musculosos y menos frecuentes en los niños. ¿Y se puede evitar estas fasciculaciones? Sí, mediante la técnica de precurarización. ¿Cuál es esa técnica? En la cual nosotros, antes de administrar la succinilcolina, administramos rocuronio, que es otro relajante, a 0,06 miligramos por kilo. Esta es una dosis, la décima parte de la dosis normal que se pone de rocuronio a un paciente. Cuando tú precurarizas, o sea, colocas este medicamento previo a la administración de la succinilcolina, nosotros vamos a ver que no se van a evidenciar las fasciculaciones. El uso de pequeñas dosis de succinilcolina, estamos hablando de 0,2, sabiendo que la dosis normal que se utiliza es de 1 miligramo por kilo, también podría hacer que no se presenten las fasciculaciones. La administración de benzodiazepinas también, en algunos casos, también podría disminuir las fasciculaciones. Y también administrando más lentamente el relajante.
Esto produce dolores musculares y que se presentan en el postoperatorio hasta las 12 a 24 horas. Estas fasciculaciones también van a aumentar los niveles de potasio en sangre, produciendo hipercalemia. Se puede ver niveles de potasio que aumentan en más de 0,5 miligramos por equivalente por litro. También tenemos efectos cardiovasculares, hemos dicho porque la succinilcolina actúa en los receptores colinérgicos, nicotínicos, también como muscarínicos, del nodo sinusal, como de los receptores nicotínicos de los ganglios simpáticos y parasimpáticos. Así se puede producir bradicardia sinusal, la cual se previene con la administración previa de atropina. Se puede producir taquicardia, que se produce por la estimulación de los receptores nicotínicos ganglionares y a un aumento de la liberación de la noradrenalina. Este trastorno, esta arritmia, es más habitual en adultos jóvenes. También puede producir un leve aumento de la presión intraarterial. Hay aumento de la presión intragástrica porque hay un incremento del tono del esfínter esofágico inferior, limitando el riesgo de regurgitación y aspiración. Va a aumentar también la presión ocular y aumentar la presión intracraneal. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas que tiene la succinilcolina? Porque produce una relajación profunda con un rápido inicio de acción, de corta duración y de bajo costo. Las desventajas son, ya las hemos mencionado casi todas, nos faltaría agregar que hay una prolongación del bloqueo, hay un bloqueo en fase 2, puede ser un gatillante de la hipertermia maligna, como les mencioné no hace mucho, puede provocar edema pulmonar y rigidez muscular. Otras complicaciones son el aumento de los niveles de la creatinfosfokinasa y mioglobulina plasmáticas. En pacientes que son portadores de enfermedades neuromusculares, como la distrofia muscular de Duchenne, de Becker y de otras miopatías inespecíficas, podrían producir un cuadro similar a la hipertermia maligna. ¿En qué pacientes se indican? Como les dije, cuando presumimos estómago lleno, una inducción de secuencia rápida. El rocuronio sería el relajante que podría ser usado si es que la succinilcolina la descartamos para usar en una inducción de secuencia rápida. Su uso e intervención de procedimientos muy cortos, dado que su efecto es rápido. En la terapia también electroconvulsiva, está contraindicado en pacientes con alergias a los relajantes, en pacientes que tengan antecedentes familiares o personales de hipertensión maligna, pacientes que tengan hipercalemias, pacientes con aumento de receptores presinápticos por denervación, en miopatías y en pacientes con déficit congénito de la colinesterasa plasmática. Ahora vamos a hablar sobre los otros relajantes, los que más usamos actualmente en el quirófano, los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Estos relajantes ocupan los receptores postsinápticos y presinápticos de la unión neuromuscular y de este modo bloquean la acción despolarizadora normal de la acetilcolina. El primer fármaco que tuvo esta acción fue el Curare. Entre el año 1942 y en el año 80 se desarrollaron los nuevos bloqueadores neuromusculares no despolarizantes de duración intermedia, preponderantemente semisintéticos. Así tenemos a la tubocuranina hasta que en el año 1972 salió el Fasadinio. Entre 1980 y 2000 se siguieron investigando para sacar al mercado nuevos relajantes musculares, los derivados de la benzil-isoquinolina y los esteroides. Todos ellos con una acción mucho más selectiva y de duración más corta. En el año 80 tenemos que salir al mercado el pipecuronio y en el año 99 el rapacuronio. Ya fue recién en el año 95 que salió al mercado el bromuro de rocuronio del grupo esteroide, que se relaciona con el becuronio y el pancuronio, que se consideran todos ellos relajantes de acción
intermedia, con un periodo de acción corto. Se considera el rocuronio un relajante de muy baja potencia. Significa que a comparación del succinilcolina, el grado de relajación es mucho menor comparado con la succinil, pero tiene un corto tiempo de inicio de acción, igual que la succinilcolina, y tiene mayor liposolubilidad. Su presentación viene en un frasco en presentación líquida, una solución acuosa, para mantener la molécula estable. Con respecto a su farmacocinética, el rocuronio es rápida, de plasma pasa captado por el hígado para ser eliminado a través de la bilis en forma no metabolizada. Y el término de su acción va a depender fundamentalmente de su redistribución. El hígado entonces es la principal vía de eliminación de rocuronio. Solo un 12 al 22% es eliminado por el riñón en las primeras 24 horas. Otro relajante que tiene propiedades farmacocinéticas similares al rocuronio es el becuronio, que se ajusta a un modelo bi o tricompartimental con un tiempo de vida beta corta y un compartimiento central más pequeño que el volumen plasmático. La distribución 50 de rocuronio, quiere decir la dosis mínima que se puede administrar de rocuronio a un paciente, es de 0.14.7 miligramos por kilo. Sin embargo, la dosis que se utiliza para intubar es mucho mayor, es de 0.6 miligramos por kilo, e incluso algunos refieren, si tú quieres hacer una secuencia rápida, como se ha estado usando este relajante en pacientes que se tenían que intubar por enfermedad de COVID, se utilizaba dosis de hasta 1 miligramo por kilo de rocuronio. Tiene un inicio de acción al minuto y medio, por lo que se le considera el rocuronio el menor con respecto al tiempo de acción, el que tiene menor tiempo de acción comparado con los otros relajantes musculares. Este rápido inicio se debería a su baja potencia y al mayor efecto presináptico que tiene el rocuronio. Esto hace que esta baja potencia asegura la presencia de más moléculas de relajante en el lecho sanguíneo y a una alta concentración molar en el sitio de acción. Son los relajantes musculares menos potentes, son más liposolubles. Después de una dosis de intubación de 0,6 miligramos por kilo de rocuronio, se obtiene una duración clínica de hasta 40 minutos y una duración de acción total hasta unos 70 minutos. Y la duración con respecto al bloqueo en el diafragma va a ser solamente de unos 20 minutos. En este cuadro tenemos, vamos a ver, en primer lugar, la succinilcolina que ya hablamos, cuya vía de eliminación principal es la hidrólisis a nivel plasmático. Su uso en hepatopatía sí se puede usar, porque no es metabolizado en el hígado. Igual, pacientes que tengan problemas de insuficiencia renal. Nos pasamos a rocuronio. En el rocuronio, su vía de eliminación principal va a ser el hígado, riñón y otras vías alternativas. Uso en pacientes con problemas hepáticos no se debe usar. Y en pacientes con nefropatía podemos usarlo, pero puede haber una pequeña acumulación del mismo. ¿Okay? Otro relajante que seguimos usando actualmente es el becuronio. El becuronio, su vía de eliminación su farmacocinética es muy similar al rocuronio, como lo ven. Vía de eliminación principal, hígado, riñón, vía alternativa. Uso en hepatopatías no, y también a nivel renal puede acumularse. Teníamos el atracurio. Sin embargo, no tenemos actualmente el atracurio, no está entrando al mercado nacional. El atracurio tenía otro sistema de eliminación que era el sistema de Hoffman. Por hidrólisis era metabolizado y podía ser usado con mucha seguridad por esta razón en pacientes con falla hepática y con falla renal. Como les digo, actualmente ya no lo tenemos en Cusco el atracurio. Lo que sí tenemos es el becuronio y recuronio y la succinilcolina.
En el caso del rocuronium, por su característica que tiene un sistema de distribución farmacodinámica que es en bi o tricompartamental, puede ser administrado en infusión. Y en pacientes con COVID se ha estado usando dosis de infusión de rocuronium en las dosis de 5 a 10 microgramos por kilo minuto. Esa es la dosis en minutos, lo que se programa en la bomba, ¿no? De 5 a 10 microgramos por kilo minuto. ¿Cómo revertimos el efecto de los relajantes? Con los anticolinesterácicos, como la neostimina o la piristomina, que ya hemos hablado. ¿Cuál es la dosis óptima para usar estos medicamentos? Es cuando hay un bloqueo intenso, la dosis de reversión con la neostimina es de 0,08 miligramos por kilo. Y si no existe un bloqueo muy severo, o sea, todavía el paciente puede tener el relajante pero en menor cantidad, el efecto relajante, se puede usar la neostimina a dosis de 0,03 miligramos por kilo. Esta variación de las dosis está en función al tiempo que ya está en sangre circulando el rocuronium. Y también el monitoreo neuromuscular. Es otro punto que tenemos que tocarlo más adelante en la práctica, en las clases de práctica. Entonces tenemos acá comparando el tiempo de inicio de la succinilcolina, que actúa más rápidamente. El rocuronium le sigue a continuación, al 1 minuto y medio. Una duración clínica de succinilcolina de 5 a 10 minutos, del rocuronium de 30 a 60 minutos, y con una duración total de la succinilcolina de 2 a 15 minutos y de rocuronium de 60 a 120 minutos. Vemos acá aún la succinilcolina, el relajante no despolarizante, a diferencia de lo despolarizante, mientras todos los que están en esta columna hacia abajo son no despolarizantes, sigue siendo de acción más rápida y también de duración más corta. Con respecto al rocuronium, ¿dónde actúa? Dice, tiene mínimo o ninguna actividad sobre otros receptores que no sean los receptores nicotínicos colinérgicos de la placa motora. Tiene efectos mínimos a nivel de los receptores muscarínicos del nodo sinusal, a diferencia de la succinilcolina, que sí actúa a nivel de los receptores colinérgicos, como muscarínicos. El rocuronium no produce liberación de histamina y debe usarse con precaución por las características farmacocinéticas que tiene en pacientes con enfermedad hepática significativa, prefiriéndose, si tengo un paciente de este tipo, a usar otros medicamentos, otros relajantes, como son el atracurio y el cisatracurio. El tiempo de inicio de acción es menor en los niños menores que en los mayores, y la duración de acción total es similar, así como el índice de recuperación. El rocuronium es un relajante con un alto margen de seguridad, que puede ser usado en todo paciente, ¿no? Salvo en pacientes que tengan patologías hepáticas severas. Y es el relajante muscular de elección en un paciente que se necesita utilizar una secuencia rápida para su intubación orotraqueal, y en aquellos que la succinilcolina está contraindicada. Ok, entonces, los relajantes musculares, cuando hemos hecho las clases de prácticas básicamente, hemos visto que los relajantes musculares se administran. Primero ponemos la inducción a un paciente. El primer medicamento que se pone en la inducción es el narcótico, ¿okay? Porque su efecto máximo de acción va a ser a los 15 minutos. A continuación se coloca la benzodiazepínico, el propofol, o puede ser el pentotal, dependiendo de lo que quieran. Y después se coloca el relajante.
porque el relajante es el que tiene el tiempo de acción más corta de todos, ¿no? Estamos hablando de un minuto y medio, con el rocuronio, que es el que más utilizamos. Entonces, el paciente se le paraliza, por eso es que el anestesiólogo tiene que asistir al paciente con la ventilación en todo momento, porque el paciente no va a respirar, está bloqueado, es decir, los neuromusculares con el relajante, y se hace para dos cosas. Primero, para que la intubación sea limpia. ¿Qué significa? Que el paciente no sienta en ningún momento la colocación del tubo endotraqueal, que las cuerdas vocales van a estar paralizadas. Y segundo, para que el cirujano, sobre todo si va a hacer una cirugía abdominal, para que el cirujano pueda operar sin que las asas intestinales estén haciendo presión sobre la actividad que ejerce, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que se utiliza un relajante muscular. Ahora, en cirugía digestiva, indudablemente sí se debe usar, ¿no? En toda cirugía general de abdomen. En cirugías intracraneales también se utilizan en neurocirugía, en cirugía torácica, en cirugía intracraneal. ¿Por qué? Porque si el paciente comienza a ventilar por él y está conectado a un ventilador mecánico, el paciente va a empezar a luchar con el ventilador mecánico y esa presión de resistencia va a hacer que incremente la presión intracraneal. Por esa razón es que se usa un relajante muscular en una neurocirugía. En una cirugía torácica, cardiovascular, indudablemente que el anestesiólogo necesita controlar la ventilación en el paciente, ver su frecuencia respiratoria, ver la presión de la vía aérea. Y la única forma de poder hacerlo es con la utilización de un relajante muscular. En el caso de traumatología, muchas veces el cirujano requiere para la colocación de una prótesis, estamos hablando específicamente de una prótesis de cadera, ¿no?, que el paciente esté totalmente relajado para poder colocar fácilmente la prótesis. Por eso es que se utilizan los relajantes musculares. Ahora, hay cirugías, ¿no?, que no se utilizan relajantes musculares para hacer la intubación. Solamente se profundiza el nivel de anestesia de tal manera que, acuérdense cuando hemos hablado de los anestésicos con la anestesia general, que a mayor dosis y a mayor concentración de agente inhalatorio, ¿no?, el paciente se va a relajar, va a producirse la inmovilización. Entonces, se puede incluso hacer una intubación orotraqueal sin usar un relajante. Si es una cirugía corta, que el cirujano solamente va a incidir en una zona donde no requiere relajación muscular, se puede hacer una intubación sin relajante, pero la gran mayoría de las veces usamos el relajante. Y lo usamos porque cada vez usamos relajantes de acción más corta. Estamos usando el rocuronio, que como hemos visto, después de la succinilcolina, es el relajante que tiene menor tiempo de acción, ¿no? Lo hemos visto en un cuadro que ya les pasé, ¿no? Ahora, ha salido al mercado estamos hablando, 4 o 5 años, el revertor específico del rocuronio. Su nombre es el Sugamades. El Sugamades también es un esteroide, bajo moléculas, es un esteroide, y tiene el efecto de revertir el rocuronio a través de incrementar su hidrólisis. Incrementa su hidrólisis a nivel del hígado, facilitando de que rápidamente este sea eliminado. El Sugamades lo tenemos en el mercado local, ya, pero eso es muy caro, por lo que no ingresa aún a los hospitales tanto del Estado como de salud. Sin embargo, se tiene ya y es una herramienta para ser utilizado cuando queremos revertir el efecto específico del rocuronio. Acuérdense que nosotros usamos anticolinsterásicos para revertir todos los relajantes, pero no es específico para uno de ellos. Puedes usarlo para rocuronio, becuronio, atracurio, los anticolinsterásicos. Pero sí existe un revertor específico solo del rocuronio, que es el Sugamades. ¿Preguntas, chicos? ¿Hay preguntas del tema que hemos hablado de relajantes?
Doctora, buenas tardes. Sí, en el caso de tener los relajantes no despolarizantes, ¿en qué casos utilizamos la bomba de infusión? Ya, cuando tú quieres mantener una relajación continua, pacientes, mira, en UCI nunca habían usado antes de la pandemia del COVID relajantes musculares para intubar y para mantener al paciente relajado. ¿Ok? Nunca. Generalmente los intensivistas hacían la intubación orotraqueal sin relajante. O sea, los pacientes lo dormían profundo, el paciente estaba respirando y luchaban con el paciente y le colocaban el tubo endotraqueal. A raíz del COVID, se vio que el mecanismo de contagio era la aerosolización. O sea, significa que si el paciente tosía, salía el virus. Secreciones de cavidad oral, salía el virus. Entonces, ¿cómo evitábamos eso? A través de una relajación profunda en el paciente. No solamente se le dormía al paciente profundamente, sino tenía que estar totalmente relajado para que el paciente no haga ni un movimiento al colocación del tubo endotraqueal. Por eso es que los intensivistas comenzaron a usar el relajante muscular, porque ellos no usaban relajante muscular para intubar. Eso, eso fue lo que se llama intubación de secuencia rápida. ¿Qué significa? Hacer colocar narcótico, hipnótico y relajante a dosis plenas, a la mayor dosis cuando ponemos los rangos, a dosis plena para que el paciente esté profundamente dormido y relajado y al hacer la maniobra de la laringoscopía y de la intubación, el paciente no haga ningún movimiento para evitar que nos contagiemos. Eso se llama secuencia rápida. Y de esa manera se ha estado intubando a los pacientes con COVID. Pero no solamente era necesario eso. El COVID provocaba no solo problemas, ustedes saben, respiratorios a nivel de tipo neumonía, sino que había a nivel alveolar, había un problema de ingreso del oxígeno por, por lesión alveolar específica que provocaba el virus. Por ende, para que pueda entrar el oxígeno al paciente, se tenía que incrementar las presiones en los ventiladores mecánicos que se estaba utilizando para poder ventilar a los pacientes. Normalmente nosotros estas presiones que manejamos van entre 20 y 40 milímetros de mercurio, las presiones que manejamos en la vía aérea. A mayor presión podemos provocar un barotrauma, ¿ok? Entonces, en un paciente antes del COVID, los intensivistas los ventilaban a los pacientes solamente con una profunda sedación. ¿Qué usaban en bomba? Fentanilo en bomba y midazolam en bomba. ¿Verdad? Hemos hablado de fentanilo, narcótico, midazolam, benzodiazepina, ¿verdad? Y solamente con eso, con esa sedación profunda, podían ellos ingresar el oxígeno dentro del alveolo, porque no había una lesión alveolar muy severa. Con el COVID comenzó a demostrarse que tenían que usarse cada vez presiones mucho más altas para que el paciente se oxigene adecuadamente. Y una de las formas para disminuir la presión es relajar el alveolo, relajar la musculatura del alveolo, y por eso es que se empezó a usar en infusión los relajantes. Ustedes han visto ahí las dosis de infusión, de 5 a 10 microgramos por kilo minuto de relajante. Ellos empezaron, los intensivistas vieron de que se tenía que usar no solamente fentanilo ni midazolam, sino también que se tenía que relajar al paciente. ¿Para qué? Para no incrementar las presiones, para poder ingresar el oxígeno dentro del alveolo. Entonces, nosotros nunca hemos usado relajantes en infusión, en quirófano al menos no. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar dosis de inducción para la intubación y cada 30 a 45 minutos su dosis de mantenimiento. O sea, cuando el paciente ya visualizamos que el paciente está haciendo a través de la curva espirométrica y el paciente ya está empezando a ventilar y el cirujano todavía continúa operando, se le pone la segunda dosis de refuerzo de relajante, que es aproximadamente el 30% de la dosis
que se utiliza para intubar, la de la dosis inductiva. Nunca habíamos usado relajante en bomba, ¿no? En infusión continua por días. Y por esa razón es que en la epidemia del COVID, no, en sala de operaciones y en todo el país comenzó a disminuir rocurones. No había rocurones para comprar en ninguna farmacia. ¿Por qué? Porque lo que antes se usaba solo en quirófano, se tuvo que empezar a usar en las unidades de cuidados intensivos para estos pacientes COVID. Se empezó a usar midazolam y fentanilo en dosis altísimas, cosas que antes no se usaban en UCI. Se empezó a duplicar el consumo de narcóticos, de benzodiazepinas, de relajantes. E incluso había algunos pacientes que no solamente se duplicaban las dosis de hipnótico y narcótico, sino además que llegó un momento que incluso se tenía que poner propofol en bomba en pacientes en UCI, a sabiendas que el propofol no se puede administrar por más de 24 horas en infusión continua por los problemas de liposolubilidad que tiene este medicamento y por el problema de hiperlipidemia que condiciona por muchos días el uso de propofol en bomba. Pero era la única herramienta que se tenía con la finalidad de poder hacer de que el paciente esté en un nivel de profundo de sedación y que la membrana alveolar no se relaje y puede ingresar el oxígeno al paciente. Usualmente, en un paciente que está en un ventilador, el FiO2 que se utiliza en un ventilador en UCI va entre un 0,5, un 0,7, ¿no? En este caso se tenía que hacer al 100% el oxígeno porque el paciente no subía su saturación por esta enfermedad. Entonces, por eso se utilizó estas dosis de infusión continua de relajante, ¿no? Como te digo, en quirófano ni en recuperación. Nunca hemos usado relajantes en bomba nosotros, ¿no? Estas dosis de infusión continua relajante estaban descritas, pero de que se llegara a usar así en forma continua es recién a raíz de esta epidemia de COVID. Preguntas, chicos, más preguntas. Doctora, una pregunta más, por favor. En el caso de los agentes anticolinesterásicos, ¿cuál es el de elección, digamos, para revertir los efectos? Por favor. En la neostigmine. La presentación de la neostigmine es de la ampolla de 0.25 miligramos de la ampolla. La dosis ya lo tienen ahí en el cuadro, 0,06 creo que en gramos por kilo, la dosis que se utiliza, dependiendo si... los relajantes musculares, quiero explicarles cómo actúa el anticolinesterásico. En la placa... en la placa mioneural, ¿no? Tenemos la acetilcolinesterasa, que es la que degrada la acetilcolina, ¿no? Para que disminuya su concentración en la misma y permita de que haya la mayor, para que se produzca la relajación, ¿ok? En todo caso, el relajante, ¿qué hace? El relajante se mete en el receptor, como semeja colina. En el caso de la succinilcolina estoy hablando específicamente, y en el caso de los relajantes no despolarizantes, se mete en la placa, en la pre y en la postsináptica, e inhibe la transmisión. Entonces, la acetilcolina va a estar en una concentración en ese receptor. La acetilcolinesterasa, ¿qué va a hacer? La acetilcolinesterasa va a degradar la acetilcolina. Y los anticolinesterásicos bloquean la acción de esta acetilcolinesterasa, haciendo que la acetilcolina se incremente su concentración. Al incrementarse la concentración de la acetilcolina, hay la transmisión sináptica. Entonces, los anticolinesterásicos actúan de esa manera. Bloquean la acción de la acetilcolina, la enzima que degrada la acetilcolina, actúa sobre esta, la bloquea e incrementa la concentración de acetilcolina en la placa.
puede usarse para cualquier tipo de relajante, tanto para los no despolarizantes como para los despolarizantes. ¿Ok? El efecto, tiene un efecto que hace que solamente pueda ser usada en el tiempo esa acetilcolinesterasa sea bloqueada. Solamente puede ser bloqueada, dice, por no más de 10 minutos. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Yo tengo el efecto de mi relajante, ¿no? Mi relajante va a durar, en promedio, si se trata de rocuronio, me va a durar 30 a 45 minutos. Yo le pongo el colinesterasico a los 15 minutos que se inició la cirugía. ¿Ustedes creen que va a hacer efecto de reversión? No va a hacer efecto. Va a hacer efecto de reversión en ese momento, pero luego, como va a pasar el efecto de reversión, porque solo dura 10 minutos, nuevamente el paso. Como todavía está el efecto del relajante, nuevamente se va a relajar el paciente. ¿Qué significa? Que por un momento el paciente va a poder respirar, pero pasados esos 10 minutos el paciente nuevamente no va a poder hacerlo, porque el relajante todavía va a estar en concentraciones elevadas en la placa mioneural. Por eso es que para usar un revertor de la relajación, tenemos que tener certeza de que por lo menos un 70% del relajante ya está siendo metabolizado. ¿Cómo sabemos eso? Uno es con el tiempo. Sé el momento en que lo coloqué y sé en qué tiempo estoy desde ese momento a la fecha que le voy a revertir. Y otra forma de evaluar esto es mediante el monitoreo de la relajación neuromuscular. ¿Cómo se realiza el monitoreo de la relajación neuromuscular? A través de lo que se llamamos nosotros un estímulo eléctrico nervioso. Se llama el tren de 4, ¿ok? Esta es una prueba en la cual se coloca un electrodo, básicamente se evalúa el movimiento del pulgar. Se coloca un electrodo en la base del pulgar y esto se conecta a un aparato que se llama el tren de 4, así se llama el aparatito. Entonces, en ese aparato que ya está, podríamos decir que ya está programado, tú le colocas un impulso, se transmite un impulso nervioso y a través de lo que regresa la información de ese impulso nervioso a ese equipo, me va a decir específicamente qué porcentaje de los receptores están siendo ocupados aún por el relajante. Imagínense, es una interpretación que hacen a través del movimiento del aductor del pulgar. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos ese monitoreo, ahora nos han comprado justo en el salón una nueva máquina que tiene ese monitoreo, tiene el monitoreo neuromuscular, solo que falta, creo que la adquisición no sé de qué cosa para poder empezar a hacerlo. Tú le colocas al paciente y tú estás a los 20 minutos de la cirugía, del inicio de la cirugía, y tú quieres saber cómo va la relajación muscular. Entonces, das el impulso nervioso a través de una descarga eléctrica, ves si hay movimiento del pulgar, el aparato interpreta eso y te vas a dar una señal diciendo de que todavía hay relajación y en qué porcentaje. Entonces, para yo usar un revertor de la relajación, tengo que tener la certeza que aproximadamente se deben haber liberado un 70% de los receptores que estaban siendo ocupados por relajante para yo poder colocar el revertor. Porque si yo coloco el revertor mucho antes, ¿qué significa? De que le puedo revertir en ese momento, pero a los 10 minutos va a volver el paciente a relajarse, a no respirar, a no moverse, porque aún va a tener dentro de las placas mioneurales el relajante presente. ¿Ok? Por eso es muy importante ver lo de la relajación, ¿no? Nosotros, siempre por eso, nosotros nos evaluamos en función al tiempo.
¿A qué hora le puse el relajante? A primera hora, ya, le puse a las 2 de la tarde. El cirujano terminó su cirugía, porque fue rápido, un apéndice, lo hizo al toque, y le puse anestesia general y le puse relajante. El cirujano terminó 2:20, pero yo le puse una dosis de inducción que me va a durar 30-40 minutos en el caso de rocurón. Entonces, yo debo estubar a ese paciente a los 20 minutos o debo esperar que pase el efecto relajante para mi seguridad y para la seguridad del paciente. Debo esperar que pase el efecto relajante, ¿no? Por lo menos debo yo pasar por lo menos una media hora como mínimo para yo poder empezar a ver si el paciente está respirando adecuadamente. Porque si yo lo estuvo antes del tiempo que yo sé que es el metabolismo de la droga de relajante, le voy a sacar el tubo y el paciente no va a respirar, porque aún va a tener receptores ocupados por relajante muscular. Entonces, es hay que entender bien lo que es la farmacocinética de las drogas para ver cuánto tiempo dura el efecto, en qué tiempo puedo revertir, cuál es el tiempo ideal para hacer la reversión de todos los medicamentos. Acuérdate que hay revertores de los opioides, hay revertores de benzodiazepinas, que ya hemos hablado, y hay revertores relajantes. ¿Ok? Más preguntas sobre este tema. Si no hubiera más preguntas, doctor, una consulta. ¿La insuficiencia renal afecta en algo al metabolismo de estos fármacos? Sí, en los cuadritos que ya les he mencionado, hemos visto de que tanto hay algunos medicamentos, algunos relajantes que se afectan más que otros, ¿no? En el caso, por ejemplo, del rocuronio, el rocuronio sí se ha visto de que sí podría tener algunas alteraciones en pacientes con insuficiencia renal. Por eso que el relajante ideal para pacientes con insuficiencia renal es el atracurio, porque tiene una vida de eliminación por otro sistema que es el sistema de Hoffman, ¿no? Mientras que el rocuronio sí, se elimina por hígado, se elimina por riñón y podría acumularse. Nosotros cuando tenemos que usar estos medicamentos en pacientes renales porque no tenemos el atracurio, ¿no? Nosotros tenemos en consideración esto y sabemos que el tiempo de eliminación se va a prolongar, ¿no? Ya no van a ser los 30-45 minutos en que se tiene el tiempo de acción en un paciente normal, ¿no? Debemos pensar que va a ser más de una hora, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Si no hubiera más preguntas, doy por concluida la clase. Pero buenas tardes, por favor. A la que han Problemas de llegado tarde, ya conexión.